Te voy a dar un poder para que manejes todos mis asuntos en la constructora. ¿Me está extorsionando? Ocúpate personalmente del caso de mi hijo, si no quieres que con esas pruebas. Se están protegiendo entre ellos. Se están reagrupando. No lo vamos a permitir, Daniel. Los 4 quedan fuera del caso de Lucho Navarrete. Tú la traicionaste, ella te traicionó. Ya no le debes nada a Altagracia. Sí creo que Altagracia puede, pero Noelia. Contreras quería un testigo. Altagracia sacarme de la empresa. Y Noelia encontrar un culpable, que fui yo. Voy a intervenir las comunicaciones del Navarrete. Ay, mija. Y no lo voy a dejar en paz hasta que me entregue a su maldito hijo. Estás muerta. Fórmate en la fila para matarme. Me deseo suerte. Me ibas a matar a tu padre. Es de familia. O ya te olvidaste de mi abuelo. Yo no lo maté, Diego. Pero sí lo traicionaste. Yo no lo maté. Con la felina, sí. Yo no lo maté. Estoy seguro. Lucho, te traje comida, te traje ropa limpia. Lucho. No es cierto. Ay, niñito, ven. Tienes hasta la madre. Ay, ahora. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Mata a otra niña, mata a otra niña. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. Es tardísimo. ¿Es tu mamá? ¿Hace mucho que se fue? Hace 2 años. Pero fue lo mejor que pudo haber hecho. Estar lejos de Braulio. ¿Él también la maltrataba? Digo, tienes que darle donde más le duele, tienes que ir tras sus armas. Yo creo que lo mejor es ir con la policía, denunciarlo, decirles dónde está. No. De nada sirve con la policía. Braulio escaparía de nuevo y ahora sí viene a matarte. Mira cómo te dejó sin tener motivos, güey. Imagínate si se entera que lo denunciaste. La única manera de enfrentar esto es con sus propias armas. No es tan fácil, Lucho. Lo sé. Lo sé y por eso voy a ayudarte. Hey, ven. No voy a dejar que Braulio vuelva a hacerte daño. Ni él, ni Altagracia, ni nadie. Solo tienes que confiar en mí. Sí.
encanta despertarme y verte aquí. Buenos días. Oh, no. ¿Quién te llama a esta hora? Bueno, Fer, hola, ¿cómo estás? Oye, tengo un cliente que se va a mediodía y quiere que lo atiendas antes de tomar su vuelo. Es un gringo súper buena onda. tiene que ser en este momento. Va a pagar en dólares. Además, tú no estás como para quedarle mal a Romelia, ¿eh? Sí, está bien. Cuente con eso, muchas gracias. Perfecto. ¿Por qué me sigues ocultando cosas? Recibí una llamada y la contesté enfrente de ti. No. Recibiste una llamada, te hiciste para allá para que yo no escuche. ¿Qué pasa? Llevo varios días esperando esta llamada. Lo único que pasa es que... no sé, me pone nerviosa hablar de cosas de mi trabajo enfrente de ti. ¿Nerviosa por qué? Pues porque los decoradores solamente hablamos de muebles, de telas, paredes y no salvamos vidas como los médicos. Y no sé, cuando estoy contigo me siento un poco superficial. A ver, Fer. Tú a mí me gustas con tus paredes, con tus cortinas, tus sillones. A mí me gustan tus ojos, tus labios, tus muslos. De verdad, no te tienes que intimidar conmigo. Cuando te vuelvan a llamar, la recibes y ya, contestas delante de mí, no pasa nada. Adolfo, tengo que ir a ver a esta persona. Quiere que remodele su oficina, pero si esta noche no te toca guardia, puedes venir y quedarte conmigo otra vez. Yo me tengo que ir. Hasta que se te hizo, carnalito. Ya estás fuera del bote. Bueno, todavía me faltan 2 horas para salir. Ese abogado que te dejó tu cuate es bien fregón. A ver si le hablas para que agarre mi caso. Claro. Yo nunca olvido a los amigos. Eso no te vale. Uno nunca sabe cuándo va a volver a caer en estas tierras. Qué envidia me das. Seguro esta noche vas a dormir caliente. Con una hembra. ¿Ya lista? No, pero no queda de otra. Te juro que lo que menos quiero es ir a la constructora. Tranquila, mi amor, todo va a estar bien. Tú y tu hermana tienen a la ley de su parte. Sí, ya lo sé, pero me preocupa mucho Navarrete. Él no va a aceptar que ocupe la oficina de Altagracia así nada más. Pues si quieres, te acompaño y me quedo todo el día contigo. A ver si ese imbécil se atreve a decirte algo. No. La verdad no quiero que te pelees ni con él ni con nadie. Acabas de salir de la cárcel. Voy a estar bien. Mira, haz de cuenta que vas a la fundación. Solo que, bueno, la oficina está más grande y hay más gente. Eso es todo. Gracias, mi amor. De verdad no sé qué haría sin tu apoyo. Pero con que me dejes ahí está perfecto. Voy a estar bien. ¿Es del hospital? No, es uno de mis contactos de la cárcel. Bueno. ¿Cómo que salió hoy? ¿Está confirmado o son solo rumores? Ok, bueno, si sabes algo más me avisas, ¿sí? Gracias, bye. Van a liberar a Alfonso. No puede ser. Pero ¿cómo si León encontró el arma con la que mató a un policía en el secuestro de Mónica? ¿Cómo lo van a dejar libre? Lo vieron hablando con sus hombres. Al parecer les dijo que tiene al mejor abogado. ¿Y cómo lo pagó? ¿Que no está en quiebra? Mira, al único que le conviene ayudar a Cabral es a Braulio. Bueno, pues tampoco entiendo de dónde saca dinero Braulio. Tengo que acercarme a la cárcel. Tengo que ver a dónde se va Cabral. A lo mejor se encuentra con Braulio. No, Daniel, por favor. Mi amor, no me pidas que me quede tranquilo y que no me meta en problemas.
¿Sabes cuál es mi único problema? Es tu seguridad. Y si Braulio quiere sacar a Alfonso, es porque va a contraatacar. Mira, Fer, no es la primera vez que una mujer me miente. Y tampoco es la primera vez que me hago el tonto, pero... Y también estoy entendiendo que cada quien tiene sus secretos y cosas guardadas. No, antes déjame terminar. Por favor. Fer, tú me gustas. Me encantas. Y hasta he estado pensando en tener un futuro contigo de alguna manera, no sé. Pero si estás, no sé, saliendo con alguien más o me estás engañando... Yo también te quiero a ti. Y puedes dudar de cualquier cosa menos de lo que siento por ti, sí. Ahí están los guarros de Fernanda. Están demasiado alejados, ¿no le parece? Yo creo que el doctor no sabe que la están cuidando. Por eso están tan separados. Oye, me están llamando al hospital. Es una urgencia, te llevaría, de verdad. Pero No, sé que vamos para lugares diferentes. No iba a pedirte que me llevaras. De hecho, mira, yo pido en este momento un taxi y llegan como en 5 minutos, no te preocupes, de verdad. Sí, ¿de verdad? Ahí está, sí. Bueno, yo me tengo que ir. Nos vemos más tarde. Sí, hablamos. Sí. Vámonos, vamos al mismo lugar de siempre. Ya se van. Síguelos. Síguelos. Hijos de la... Sí lo dejaron libre. Y esos son los hombres de Braulio. Mandó Braulio a buscarlo. ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos? Sí. Vamos a seguirlos, pero guarda las distancias. Ok. Venga, vamos. Pensé que eras de los que no mandaban flores. ¿Pasa algo? Aquí vino un Navarrete. Amenazarme de muerte. Hijo de la... No te enojes. Se está molestando. Es un animal herido que viene a soltar veneno y mordidas a lo loco. Cisco, ¿por qué lo deja entrar? Porque yo quise. Yo le permití que entrara. Me voy a quedar para vigilarte. León, ya tengo mucha gente cuidándome. Al que tienes que vigilar es a Navarrete. Síguelo para que te lleve con mucho. Ven, siéntate. Me voy a volver loco si te vuelve a pasar algo malo. Ya estás loco. Pero por mí. Tiene visita, doña. ¿Quién? Qué bueno que Contreras está aquí, Altagracia. Quiero que aclaremos por qué desconfías tanto de mí. Les mando un mensaje cuando termine. ¿Qué? No es la primera vez que venimos aquí. Voy a estar segura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Fernanda Céspedes.
Aquí está su llave. Bienvenida. Finalmente la dejaron sola, Estrada. Hace 2 días que no se le despegan esos guarros. Hay que aprovechar. Hay que hacerlo ahorita. Ya viste que no era un empresario fantasma, ¿no? León habló con Fabio y hasta buscamos sus datos por internet. Sí, eso me dijo León. Pero hay cosas que aún no tienen explicación. Pues si te refieres a mi hijo, lo siento, Altagracia, pero yo no voy a hablarte más de él. Es que lo hice una sola vez y se lo contesté a la policía. Solamente quería ayudarte. Tú me dijiste que te estaban extorsionando con tu hijo. Él está en Colombia. Un grupo de delincuentes empezó a llamarme y a decirme pues, que lo tenían secuestrado para cobrarme un falso rescate. Pero no te preocupes que descubrí que eso era mentira. Mi hijo está bien. Y te llamaron cuando estabas con Altagracia y justo antes de que le dispararan. Sí. Pero eso es algo que pasa a diario en Colombia. Y aquí también. Te pasó con tu hija, ¿no? Cuando te querían cobrar un rescate y no la tenían. León, ¿nos puedes dejar un momentito solas, por favor?